¿Dónde nos habíamos quedado? Creo que estábamos buscando a Sam, ¿cierto? Si no te has visto todavía el episodio anterior, revisa primero qué fue lo que sucedió, para que puedas continuar la historia y sepas en dónde está Sam. La vida está hecha de pequeñas historias que se enlazan una tras otra. Cada día es una historia nueva, en mi caso, cada semana. Hola a todos, soy Mile y esta es la historia de esta semana, Perdido en la fiesta. Cuando ya se había revisado todo el terreno del club y aún así Sam no aparecía, la mamá y el papá estaban realmente desesperados. Se armaron grupos de búsqueda para alcanzar a las familias que habían salido del club. Se revisaron todos los carros de los miembros del club que habían salido, se revisaron todas las familias que iban a pie para comprobar que Sam no estuviera con ninguno de sus grupos. Como varias familias habían salido del club por la ciénaga en bote, la mamá se fue en uno de los botes de motor del club a alcanzar a estas familias y revisar que Sam no estuviera con ninguna de ellas. El papá se fue en el otro bote a recorrer la ciénaga en caso de que Sam estuviera nadando y en el peor de los casos, en caso de que se hubiera ahogado. Cuando la mamá regresó en el bote, después de revisar todos los botes que habían salido del club, ella venía atacada, llorando de la desesperación y me dijo: Mile, quédese usted a cargo de Lily, Alan y Mike. Por favor, no se muevan de aquí hasta que regrese su papá. Díganle que yo voy a ir a revisar nuevamente todas las familias que salieron del club. Se subió en el carro y se fue. Ya en ese momento nosotros estábamos muy preocupados, estábamos asustados de que alguien se hubiera robado a Sam, de que algo le hubiera pasado, que se hubiera ahogado, tantas cosas que le pasan a uno por la mente en esos momentos. Vale la pena aclarar que todos los niños estábamos en el restaurante a cargo de los niños más grandes, porque todos los adultos que habían en el club estaban participando de la búsqueda de Sam, no solamente en todo el terreno del club, sino también en las afueras. Ya habían pasado como 2 horas desde el momento en el que la mamá se fue, cuando el papá regresó en el bote, aliviado de no haber encontrado ningún cuerpo en la ciénaga, pero aún así muy desesperado y desolado porque aún no se sabía en dónde estaba Sam. Ya se había llamado a la policía y cuando se estaba decidiendo cuál era el siguiente paso a seguir, llegó la mamá con Sam en el carro. Se armó una gritería en ese club. Todo el mundo gritaba de la alegría. Y por supuesto todo el mundo quería saber en dónde estaba Sam, con quién se había ido. Resulta que habíamos dejado a Sam en la casa. ¿Alguien se acordó de la película Mi Pobre Angelito? Bueno, en este caso no lo habíamos dejado en la casa propiamente, sino que se había quedado en la casa de uno de los vecinos. Recuerden que cuando ya íbamos a salir de la casa y los padres nos dijeron a todos que nos subiéramos a los carros y no sabíamos en qué carro nos queríamos ir porque todo el mundo se quería ir en carros diferentes, en ese momento Sam se entró a la casa de uno de los vecinos. Y cuando los padres contaron a los niños que ya estaban subidos en los carros, contaron a Mike 2 veces. Resulta que Mike no se decidía en qué carro se quería ir. Entonces, cuando los padres pasaron en el primer carro contando a los niños que estaban ahí, y ahí estaba Mike, Mike se bajó por la puerta contraria por donde pasaron los padres contando y se subió 2 carros más atrás. Cuando los padres llegaron a ese carro a contar los niños que estaban en ese carro, contaron nuevamente a Mike creyendo que era Sam. Y recuerdan que les dije que cuando llegamos al club parecíamos una manada de micos jugando en todos lados.
Pues Mike estaba en su jugada, jugando aquí, jugando allá, y unos creían que estaban jugando con Mike y otros creían que estaban jugando con Sam. En la historia anterior yo les contaba que los gemelos abusaban del hecho de que la gente no los diferenciara y jamás corregían a las personas cuando los llamaban con el nombre contrario, sino que se hacían pasar por el que la persona creía que era el gemelo con el que estaba hablando. Y ese era el motivo por el cual unos creían que estaban hablando con Mike y otros creían que estaban hablando con Sam. La mamá, en su desespero, después de haber revisado a todas las familias que habían salido del club, se fue para la casa a hablar con todos los vecinos de la cuadra para informarles que Sam estaba desaparecido, que por favor nos hicieran llegar noticias al club en caso de que supieran algo. Recuerden que en esa época no había celular. Cuando se lleva la sorpresa que uno de los vecinos le dice: pero si Sam está aquí en la casa. Ustedes lo dejaron cuando se fueron. Y el otro loco estaba ahí feliz y dichoso jugando con los hijos del vecino. Una vez resuelto el misterio de en dónde estaba Sam, se prendió la fiesta nuevamente en el club, como si no hubiera pasado nada. Y a todos nos tocó comer comida fría. Cuando yo escucho o leo historias de personas que se pierden, siempre recuerdo la desesperación que yo vi en los papás. Recuerdo también la incertidumbre y la desesperación que yo sentí cuando yo creí que uno de mis hermanos se había perdido. Peor aún, recuerdo lo que yo sentí cuando se me perdió no solamente una, sino 2 veces uno de mis hijos. Ya en algún momento van a escuchar ustedes esa historia. Por eso, cuando yo veo esos comentarios tan feos que hace la gente en esas noticias donde, con sinceridad, lo más bonito que dicen es: ¿y dónde estaban los padres? ¿Y por qué los padres no le estaban poniendo atención a los hijos? Yo siempre pienso, tan fácil que es juzgar cuando tú no conoces todos los hechos. En la película Sense and Sensibility, Sentido y Sensibilidad, qué pena, no me he leído el libro, así que me toca hablar de la película, dicen una frase que me encanta: si no tienes nada bueno que decir, habla del clima. Y es cierto. Bueno, espero que les haya gustado la historia del día de hoy. Antes de irte, no olvides suscribirte para que recibas notificaciones cada vez que publico una historia nueva. ¡Chao!